Para hablar del derecho económico, primero tenemos que responder la primera pregunta. ¿Qué es? Entendemos que el derecho económico es una rama del derecho cuyas normas jurídicas establecidas tienen el propósito de organizar, disciplinar y controlar las facultades administrativas de la administración pública e incluso impulsar y controlar los emprendimientos en la administración privada. Es por ejemplo que el derecho económico son el conjunto de principios y reglas que generalmente pertenecen a un gran derecho público. Estas están inscritas en el orden público económico en la Constitución del Estado en el que se ejerzan y le dan del poder a este mismo Estado para planear el desarrollo económico y social de un país. Además, estas actividades forman parte de la creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por el sistema económico, así como indicar los lineamientos a los cuales se someterá la actividad privada. Es decir, que en esta pequeña introducción podemos decir que el derecho económico son aquel conjunto de normas y reglas que se establecen dentro de una constitución de un Estado y le dan a este mismo el poder para controlar el desarrollo económico y social de la nación. Objetivos metodológicos. Los fines o metas de la política económica en los sistemas democráticos cambian periódicamente en función del Estado o del mercado, paradigmas que privilegian a los trabajadores manuales o intelectuales o a los empresarios privados. El derecho económico es bicéfalo debido a que tiene un aspecto normativo y otro aspecto práctico económico. Por ello debe abordarse con un método plural y no dogmático, pues debe de armonizar el mandato legal con los fines de comportamiento económico específico de los destinatarios de ese mandato. Ahora hablaremos sobre los sujetos del derecho económico. ¿Quiénes son? Los sujetos como centro de imputación de derechos y obligaciones para el derecho económico son los agentes económicos en general, sea cual sea su forma jurídica o naturaleza patrimonial, que actúan en la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios, es decir, las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares en cuanto a productores y distribuidores para el mercado. Toda persona natural o jurídica que sea capaz de actos jurídicos que interviene en el proceso económico independientemente de su naturaleza y condición. También podemos decir que el Estado es un sujeto del derecho económico cuando actúa como empresario o prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de política económica en general. Una vez precisados los sujetos de derecho económico, habría que señalar la función del Estado como director y rector, actuando activamente como depositario de los intereses globales del sistema y no como un eje ajeno a la propiedad sociedad. Aquí su papel del Estado es de mando y jerarquía, y los agentes afectados tienen la obligación de observar un acatamiento que obviamente estará previsto en las garantías individuales de todo Estado social de derecho. También en dicho contexto de legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales serán sancionadas por las técnicas del derecho penal económico existente en todo sistema económico. Cabe decir que en estas normas el Estado, rector del proceso económico, impone a los agentes privados reglas de comportamiento a productores, distribuidores y prestadores de bienes y servicios para la colectividad al margen de su profesión de comerciantes o no. Bueno, y pasando a las características del derecho económico, nos define como 8 características. La primera es la humanista, donde nos dice que sus normas no tienen relación con los ajustes estructurales que limitan el gasto público y contienen los salarios mientras los precios crecen en favor del capital. En segundo punto, que es el dinámico, nos dice que este dinamismo es distinto a la globalización, por tanto, los subsidios para impulsar a las pequeñas empresas y a los productores agrícolas serán dinámicos y oportunos. También nos dice que es complejo. El derecho económico contemporáneo muestra facetas duales, así como normas del CAT, que es el subsidio por la Organización Mundial del Comercio, que liberan los mercados.
Otro punto es nacional e internacional. El derecho económico mexicano se conforma por normas internas, por normas zonales e internacional. Las normas de Fondo Monetario Internacional, la OMC y la OCDE. Otra característica es el multidisciplinario e interdisciplinario, donde nos dice que el derecho económico puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento humano, es decir, por su misma naturaleza presenta implicaciones de tipo económico, jurídico, político, etc. Pasando al enfoque macroeconómico y microeconómico, nos dice que su núcleo de atención son los agregados y variables macroeconómicas que explican los grandes equilibrios de una economía. Las también microeconomías pueden considerarse también como la contrapartida normativa de la teoría microeconómica, cuyo centro de atención es la toma racional de decisiones. Otro punto es el instrumento para un cambio social. En resumen, las características del derecho económico obedecen a la concepción que se tenga tanto de la economía en turno como de lo cometido que se asigna al derecho como disciplina de control. Y por último, nos dice que es concreto, pues su basamento constitucional y sus legislaciones secundarias se aplican a las relaciones económicas que tienen como escenario el territorio nacional y zonal. Para concluir, se podría decir que, en resumidas cuentas, el derecho económico va a ser aquel que principalmente regule las funciones comerciales de un país, puesto que su principal propósito va a ser que la economía tal cual de este país o estado no decaiga, sino que se mantenga de una manera regular y que busque proteger todos los tipos de comercio y también apoyar a empresas tanto pequeñas o grandes. De mismo modo que también pienso que uno de sus principales propósitos sería la regulación y los reglamentos que podrían existir entre los diferentes negocios. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Así que muchas gracias.